A noticias de la historia, cómo se comía siglos atrás, cómo evoluciona la cocina en la Argentina. Este es el tema del programa de hoy. ¿Se comía pura carne o había una dieta más variada? ¿Cómo fue cambiando la cocina, la comida, en lo público y en los hogares, desde la época hispano-colonial a la actualidad, pasando por el importante aporte de los inmigrantes? Según encontró el arqueólogo Daniel Javelson, la dieta era más variada de lo que se creía. Se comían muchas verduras, además de carnes. Y no solamente carne vacuna. Hay un mito que deviene de los escritos de los viajeros. Para ellos, extranjeros en lo que hoy es la Argentina, era algo exótico ver cómo se cocinaba a las brasas, clavado en una cruz, un animal. Pero esa no era la mayoría en cuanto a las costumbres. Se comía, según demuestran las excavaciones de Javelson, mucho pescado de río y también aves de corral y silvestres, por ejemplo, palomas. En la Argentina, a partir de que empieza la inmigración, empieza a construir una especie de cocina nacional con los aportes de los inmigrantes y los restos de las costumbres de la colonia que persistían. ¿Cómo era la cocina nacional hasta ese momento? ¿No? Era la comida simple, pero sólida, ¿no? En base a las carnes, las pastas y las verduras, con pocos condimentos. Era una cocina lisa, ¿no? Era una cocina más bien endógena, ¿no? Una cocina endógena es cuando los medios de cocción conservan toda la sustancia de los alimentos. El caso típico es el puchero, ¿no? En contra de las cocinas exógenas, que son las cocinas donde muchas de las cosas de los alimentos se pierden, como es el asado, por ejemplo. O sea, vendría a ser la época de la cocina hispano-colonial, claro, a la cocina de la inmigración. La cocina de la inmigración, ¿no? Platos típicos era antes el puchero y después las pastas. Una guía hecha para los inmigrantes ingleses en 1863 cuenta que era la carne cansada. El mercado viejo de la ciudad en Moreno y Potosí vendía carne a $1 la libra, salvo cuando vende carne cansada. Su baja calidad era porque se trataba de animales sacrificados luego de un largo viaje. Aseguraban que era un purgante violento. En toda esa época, el resto del estudio mío dio 3 elementos básicos como ingredientes en las comidas. Son la carne vacuna, luego le sigue la carne ovina y tercero el pescado de río. Luego había muchos restos también, otros restos, por ejemplo, de frutos. Lo que más, digamos, se registra es durazno. Y no es por casualidad, dado que el durazno era un elemento, el duraznero era un elemento importante, no solamente por el fruto, sino porque se explotaba la leña. El consumo de leña básico de la ciudad de Buenos Aires provenía del durazno. Había una provisión importante de aves, tanto domésticas como de caza. Las perdices, los patos, por ejemplo, eran una venta habitual. Palomas también. La paloma era, me faltaba, era un consumo muy importante, además el pichones, por lo general aparece como el consumo. Con los palomares famosos. Con los palomares caseros. El asado, tal como lo conocemos hoy, parrilla horizontal, es un invento recién de principios del siglo XX. Antes la carne no iba directo a la parrilla porque el animal caminaba mucho y la carne era musculosa, era dura. Por eso la principal forma de cocción era o la cacerola en guisos o principalmente la carne hervida. La comida de la colonia era más hervida que asada, lo cual un poco tiene su explicación, porque la carne en aquella época no era la carne que comemos ahora, ¿no? Era más dura. Muy dura, que había que hervir muchas horas.
la costumbre del asado masivo de los fines de semana empieza alrededor del año 1930 en la Argentina. Y el mito popular piensa que esto viene desde los gauchos de la colonia. Los gauchos de la colonia. Sí. ¿No? Los gauchos comían más cosas de olla que de asado, ¿no? Excepto algunos dedicados a la cacería de vacas en aquella época muy inicial, comían carne asada. No existía un solo punto de cocción. Comer carne a punto, lo que hoy conocemos como a punto, era un acto de barbarismo, de barbarie para los ricos del siglo XIX, algo propio de los indígenas. Sin embargo, los documentos muestran que la cocina criolla y la cocina de los indígenas no eran muy diferentes, no eran compartimentos estancos. Esto lo comprobó Lucio B. Mansilla cuando fue a visitar a los indios para hacer un pacto. Comió con ellos, convivió con ellos y disfrutó con ellos la cocina. Escribe Mansilla en su libro Excursión a los indios ranqueles. A cada cual le pusieron delante un gran plato de madera con puchero abundante de choclos y zapallo, cubiertos, cuchara, tenedor, cuchillo y agua. El puchero estaba muy apetitoso y bien condimentado. Terminado el puchero trajeron asado, después sandía. Estamos en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Defensa, un lugar que guarda la historia cotidiana de la vida en la ciudad. Y vinimos a averiguar cómo se comía y cómo se cocinaba en nuestro pasado. Cuando se busca ahora en Buenos Aires, en la parte vieja de Buenos Aires, en los pozos de basura, se encuentra obviamente lo que el tiempo no destruyó, y los huesos son como un testigo de lo que la gente comía. Es muy fácil rastrear por ese lado el famoso puchero criollo, los asados. La comida era muy abundante, los que podían tener comida abundante, ¿no? En las casas criollas, bueno, la comida era copiosa, nunca faltaba la sopa, el puchero, los guisos españoles y obviamente las empanadas. La masividad de la inmigración en el siglo XIX trajo aparejada un cambio en las costumbres y además eran diametralmente opuestas porque las costumbres que traía alguien que venía de Odessa era totalmente distinta al que venía de España o de Italia. Y además, como en todos los países, también esa especie de simbiosis o de síntesis dio origen a cosas tan increíbles como, por ejemplo, que los argentinos logramos aunar a los milaneses y a los napolitanos con el invento de la milanesa a la napolitana, ¿no? O la famosa tortilla española que en España no existe, ¿no? Y existe en Buenos Aires. El conventillo fue también obviamente como el nucleador o la olla en la que la cosa se funde. Lo que nosotros llamamos estofado, en realidad el estofado, es decir, diciéndolo desde el punto de vista metafórico, es la cultura porteña, es donde uno mete todo y sale una comida, ¿no? Y obviamente la comida también fue el resultado de esa mezcla, de esa melange que traía en una misma casa, tener la oportunidad de que convivían italianos con españoles, con rusos. En el libro de recetas de Juana Manuela Gorriti del siglo XIX hay una receta de un postre muy llamativa, que nos habla de cómo eran las tecnologías que se utilizaban en la época. Me refiero al helado de espuma. Ponían los ingredientes en unos tarros de lata, leche, azúcar, canela, los tapaban bien y los ataban, los amarraban a un caballo. El caballo comenzaba a trotar una legua de ida y vuelta y allí estaba el helado con espuma listo para ser consumido. Vamos al corte y enseguida más noticias de la historia. Estamos repasando la historia de la comida en la Argentina. Y seguimos en Noticias de la Historia con la comida. Y una pregunta pertinente, ¿cómo se comía? Quiero contarles que los tenedores, por ejemplo, son introducidos recién a mitad del siglo XVIII. Y luego de este tiempo se seguía en muchos hogares comiendo con la mano o arriba del pan.
La vajilla estaba muy poco difundida, solo en las casas burguesas, en las casas de los más ricos, en los hoteles, había vajilla difundida. En muchos hogares había algunos pocos platos y hasta varias personas compartían el mismo vaso. Este, con el tiempo, fue uno de los cambios más importantes, la difusión de los utensilios de la mesa en la mayoría de las casas y los hogares. Hay, digamos, como un muestrario de distintas épocas, pero también de distintos usos y de distintas influencias. Una de las más viejas es esta batidora de manteca, que se podía usar también para mayonesa, pero más para manteca. Que el sistema es simplísimo, es un frasco con una rueda que hace girar una paleta y batía la manteca. Otra también un poco más nueva, pero que es el mismo sistema, es esta que era para hacer mayonesa, que por este cono se hacía entrar el aceite, que caía a gotitas, y podías fabricar una mayonesa casera. Una cosa curiosa, sobre todo que yo arrastré cuando era muy chico, todavía sufrí las consecuencias, era que a los chicos les daban jugo de carne, que no servía para nada porque lo que sirve es la fibra y no la... Entonces acá se ponía la carne, apretabas contra esto y salía ese jugo asqueroso que era acá. La sangre. La sangre, exactamente. Esta es una vianda que fue usada mucho, en una época la usaron mucho los obreros, la gente que iba a trabajar y tenía la posibilidad de llevar en un solo artefacto 3 platos, por ejemplo, fruta o un postre y sopa o puchero, por ejemplo. Lo característico de la cocina es las pastas que, digamos, ahora son casi una comida nacional y pensemos que la trajeron los italianos. Esta es una máquina hecha de madera que se ponía en la mesa con esta prensa y por esta se aplanaba la masa, se amasaba y con estos rodillos podías hacer tallarines de distintas medidas. De dónde la pasabas te salía Herencia de la inmigración. Herencia de la inmigración. Lo mismo que la famosa, que no es para pegarle al marido como los chistes, sino para hacer los ravioles, ¿no? Entonces ponían las 2 capas de pasta, el relleno, y al pasar haciendo presión sobre la masa, quedaban los cuadraditos de los ravioles. Para las élites del siglo XIX, la comida que trajeron los inmigrantes era detestable. La diferenciaban hasta por los olores. Lo italiano, por ejemplo, era rechazado. La alta burguesía decía con desprecio, comer como italiano. El estatus venía de lo francés. El rechazo al ajo era un síntoma. El olor a ajo era el olor de la inmigración, olor de la pobreza. En el conventillo, por la convivencia forzada, había intercambio cultural. Tallarines, tortilla, polenta, ravioles, bifes. La influencia de la cocina italiana en lo argentino ha sido determinante, pero en realidad no hay una sola cocina italiana, son muchas, son varias corrientes. De hecho, no hay una sola Italia hasta después de 1860-61. Por eso vinimos al espacio gastronómico de Donato De Santis para saber más acerca de las influencias italianas en las mesas argentinas. Yo creo que la pasta y la pizza no tienen bastante afinidades con la de Italia. Estos son los, ¿cómo puedo decir?, los resultados de estas transiciones, las emigraciones, también el gusto, el paladar, la fusión de diferentes culturas que hacen que la exigencia de cada paladar se va adaptando al momento, donde lamentablemente queda un vacío tradicional. Y lo notas en la manera hasta cómo come la gente cierto tipo de alimento. Cuando volvés al país de origen hay otro ritual, que en alguna manera como se ha perdido o falta como un anillo en el medio de comunicación. Así que hay platos como los sorrentinos, que todos conocemos, que supuestamente vienen de una manera de hacerlo como lo hacen en Sorrento. Vas a Sorrento a no encontrar sorrentinos. En la Argentina se come la pasta entendiblemente más cocida por una cuestión también, creo, como se come todo más cocido. Se come todo casi como si tuviese la necesidad de esterilizarse, o sea, de la cocción prolongada, de la cocción de la carne a lungo, de la verdura más cocida.
la cocción, la alta temperatura, sinónimo de no te va a caer mal. Hay pocos lugares en el mundo donde la pizza se cocina a 350 grados por arriba en un horno de madera. ¿Esto qué quiere decir? Que consiente una muy acelerada evaporación del contenido de agua de la masa, donde la masa queda no crujiente, pero cocida. Cuando vas en Nápoles o en Salerno, en la zona amalfitana o de la península sorrentina, la pizza se dobla y es como suave, no tiene un piso, está cocinado, pero no tiene un piso crocante. Esta cosa de, o un espesor muy alto, donde se encuentra, quizá en otros lugares de Italia, como puede ser Calabria o Sicilia, pero la pizza, así como nombre napolitano, es definitivamente una masa diferente, un tipo de cocción diferente y una textura al momento de comerla diferente. De hecho, la pizza napoletana, la Napoli, no tiene mozzarella, es solamente, vas en Napoli, es solamente con tomate, a veces algo de orégano encima, no tiene absolutamente nada de queso. Chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor, claro que sí pues. ¿Cuáles son los platos criollos tradicionales? Por supuesto el puchero, los guisos y también el asado de carne vacuna o de carne de cordero. Y es muy interesante el tema de la carne, ya contamos que se comía especialmente hervida, pero ¿cómo se cocinaba un churrasco, por ejemplo, en el siglo XIX? Algunas recetas explican que existía lo que podríamos llamar churrasco al fuego. No se ponía en una parrilla, sino directamente al contacto con la brasa. Se le quitaba a la brasa de leña, no de carbón, la ceniza, y el churrasco, el trozo de carne, iba directamente al contacto con la brasa. Se hacía muy rápido, quedaba crujiente por fuera, vuelta y vuelta, y jugoso por dentro. Una de las cosas que, digamos, la carne asada era muy poco común en la ciudad de Buenos Aires, no en la parte rural. Sí se comía asado. En la ciudad de Buenos Aires, no. Quizá la única forma en que se comía asada era de una forma un poco curiosa, que lo menciona en su primer recetario que conocido y publicado, el de Manuela Gorriti, La cocina ecléctica, donde dice cómo se comía un churrasco a la brasa. Literalmente era la brasa. Se colocaba sobre el fuego directo, sobre las brasas, y se cocinaba de esa manera. El que está escuchando esto y viendo pensará, bueno, pues se les quemaba la carne, era una porquería. Pues no, yo hice la práctica y les puedo asegurar que es la carne más jugosa que yo he comido en mucho tiempo, porque al colocarse sobre la brasa, la carne se sella y al sellarse conserva todo su jugo. Se podía comer la carne también frita con grasa, porque otro elemento importante es que se usaba grasa. La grasa era para cocinar, era el ingrediente básico. Eso era barato. Claro. No existía el aceite. Había aceite de oliva, por cierto, pero era caro y tenía otros usos. ¿Y el pobre comía muy diferente al rico? Si bien la carne vacuna era tremendamente barata. Un kilo de yerba equivalía a 20, 30 kilos. Muy barata la carne en relación con la yerba o el azúcar. Lo que no era demasiado barato era cocinar. Por este detalle de la leña, por el agua, recordemos que el agua se sacaba del Río de la Plata, porque el agua de pozo no era demasiado buena en la ciudad, era un poco salada. Así que había que recurrir a los aguateros. Estos cobraban. La sal, que tampoco era barata, incluso había escasez a veces de sal, porque lo tenían que traer de Salinas Grandes, porque está en La Pampa, y era un viaje... O sea, las diferencias estaban más que nada en las formas de cocinar. En las formas de cocinar. ¿Y en los ingredientes? Y en los ingredientes que se utilizaban. Porque, por ejemplo, comer perdices no debe haber sido, no creo que haya podido alcanzar a todas las clases sociales, porque había que prepararlas. Estas tienen escabeche, que básicamente es lo que se comía, y eso la gente relativamente pobre no lo podía comer. Sí podía comer la carne vacuna. En la cocina de la Argentina indudablemente conviven muchos regionalismos y en el menú porteño lo italiano y lo español con una base criolla y también con algún toque francés. Pero indudablemente esta cocina porteña o nacional ha estado cambiando de la mano de la influencia de las tendencias gourmet, especialmente en las grandes ciudades como Buenos Aires. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.